Recursos Humanos para Todos, episodio 41. Bienvenida y bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podrás encontrar en iVoox, Spotify y iTunes y en nuestra página web sdhumancapital.com, donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo, y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Yo soy Guillermo Cornet, socio en SD Human Capital, y conmigo hoy están Ramón Íñiguez. Buenos días, Ramón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y Santiago Moreira. Don Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Guille. Hola, Ramón. Hoy en este episodio número 41 en el que lo cierto es que iba leyendo la entradilla y de hecho cuando la volví a repasar después de casi 9 meses de parón de podcast, me he dado cuenta, y aunque es una evidencia, que es la última vez que voy a leer esta entradilla. Y me da como una cierta nostalgia. Desde diciembre del 19 hasta ahora, que estamos en septiembre del 2020, no hemos vuelto a subir ningún episodio de Recursos Humanos para Todos. Y eso pasa por una razón muy concreta. De hecho, algunos de vosotros ya os habéis puesto en contacto con nosotros desde entonces para preguntarnos qué había pasado con el podcast, que dónde estaban los episodios semanales sobre recursos humanos. Y os dijimos, tened paciencia porque en muy poco tiempo volveremos al ataque. Y aquí estamos otra vez al ataque. Pero antes de empezar, antes de hablaros un poco de cuál queremos que sea el contenido de este episodio 41, os queremos explicar el porqué. Ramoni, ¿te animas para explicarnos qué ha pasado desde diciembre hasta ahora? Bueno, pues precisamente ahora cuando estabas leyendo la entradilla, yo también estaba aquí mirando, escuchándote y diciendo, ostras, SD Human Capital, Recursos Humanos para Todos, pues es verdad, es la última vez que vamos a estar presentándolo de esta manera. ¿Pero por qué? Pues porque nos hemos fusionado. Nos hemos fusionado con otra compañía, han sido unos meses que hemos trabajado mucho en esta fusión y desde diciembre del 2019 pues han pasado muchas cosas, muchísimas de hecho, y ahora vamos a retomar el tema y vamos a darle pues un poco pues el contenido pues a esta fusión. Vamos a explicaros qué es lo que hemos estado haciendo y por qué. Nos hemos fusionado con Global Human Consultants. También recién pensado y han pasado cosas, y cuántas cosas han pasado en estos 9 meses, además de la fusión y el COVID. A la pregunta del por qué nos hemos fusionado, buena pregunta, ¿no? Yo creo que nosotros llevábamos ya un tiempo en el mercado, íbamos creciendo y conocimos gente que realmente compartíamos muchos valores parecidos, y yo creo que ese ha sido el principal motor por el cual nos hemos fusionado, ¿no? Seguramente una de las principales razones, ¿no?, para que haya sucedido esta fusión, porque también es cierto que como decía Ramón, ¿no?, uno de los elementos que han hecho que nuestra actividad, que no solamente afecta al podcast, sino ha afectado al blog y ha afectado a todas nuestras publicaciones en redes sociales, que se han visto paradas desde enero, ha sido consecuencia de esta fusión con otra compañía como nosotros, pero que justo después, y lo nombrabas tú brevemente, Santi, como si no fuese incluso ni relevante, ¿no? El COVID, que nos ha cambiado la vida a todos, nos ha cambiado la vida a nosotros, evidentemente, o nos ha afectado el día a día o el planteamiento que teníamos todos de lo que sucedería en el 2020, y al fin le ha afectado al mercado, le ha afectado a todo el mundo. Yo creo que no hay nadie que no se haya visto afectado y no se esté viendo afectado por esta pandemia, ¿no? Y mucha gente nos pregunta, bueno, pero esta fusión, ¿qué se debe a la afectación que ha tenido el COVID en vuestro negocio? Y como decía Santi y como nombraba de alguna manera Ramoni, lo cierto es que no, lo cierto es que esta fusión con Global venía de antes, dos compañías que seguramente tienen muchas cosas en común y que tiene que ver con esa razón de esa fusión. Y por eso hoy, aparte de explicaros que evidentemente por estas razones hemos parado nuestra actividad de generación de contenido, que queríamos retomar y que retomamos en estos momentos, hay una cosa que queríamos explicaros y que pensábamos que podía ser de utilidad en este último episodio de Recursos Humanos para Todos, y es hablar de nuestra propia experiencia
en este proceso de fusión. Empezando por el por qué, que es lo que preguntaba Santi. ¿Por qué nos fusionamos? ¿Cuál es la razón de buscar esa fusión o de buscar juntar nuestros esfuerzos y nuestras energías con otra compañía? Pues un poco por crecer, por aunar esfuerzos y por pues, compartir sinergias al final. Eso es un poco lo que nos ha llevado. Fue un poco de casualidad, ¿eh? Tampoco es que estuviésemos buscando ninguna fusión en ese momento, pero la casualidad, como decía Santi, íbamos moviéndonos pues por este mundo, vas conociendo gente aquí y allá y empiezas unas conversaciones que sin darte cuenta acabas hablando de que, oye, que quizás sería interesante que nos fusionemos, ¿no? Y a partir de ahí es cuando empezamos a hacerlo todo, pero no fue algo premeditado, es lo que yo diría. Fue porque consideramos que era un buen momento cuando se iniciaron las conversaciones, porque nos sentimos cómodos en esas conversaciones y porque sentíamos que juntos íbamos a crecer y a poder dar muchísimo más de lo que lo hacíamos por separado. Sí, yo creo que se ha dado, como tú dices, Ramón, y muy naturalmente, ¿no? Hemos empezado a conversar y fuimos ahí viendo cosas con Monse, lo que veía cada uno, cómo nos veíamos a futuro y todo. Y creo que las dos empresas, tanto SD como Global, tenían cosas diferentes y complementarias. Nosotros somos una empresa, éramos una empresa nueva y joven, y justamente Global, que lleva muchos años en el mercado, ya tiene una experiencia y un saber hacer de muchas cosas que nosotros siendo jóvenes las hacíamos de manera diferente. Entonces creo que al juntarnos encontramos como el mejor de los dos mundos. Y hay una cosa que me gustaría decir, porque hemos dicho, uy, la última vez que leo esta entradilla, la última vez que escucho esto, pero bueno, que es simplemente otro comienzo que se dará, o sea, es un punto y aparte, no un punto y final, ¿eh? Lo que estamos haciendo. Una puerta que se cierra y otra que se abre, ¿no? Exacto, exacto. Y un poco lo que decía Guillermo, lo interesante también es que queríamos aprovechar pues todo el trabajo que hemos estado haciendo, quizás no todo el trabajo, pero sí una parte de ese trabajo que hemos estado haciendo en la fusión, pues con todos vosotros también para explicaros un poco pues qué es lo que hemos aprendido y qué pasos hemos dado para pensar en la fusión. Porque claro, te encuentras de repente, estás hablando, sí, sí, muy bien, genial, bueno, y ahora, ¿qué tenemos que hacer para fusionarnos con una compañía? ¿No? Y ahí empezamos a desglosar un poquito. Yo diría que las primeras conversaciones que tuvimos con Monse Codinac, que es la socia de Global Human Consultants, fueron como más conceptuales, ¿no? Seguramente donde quisimos encontrarnos, aparte del para qué, ¿no? O del por qué queríamos fusionarnos, qué razones habían, el aprovechar dos compañías en situaciones diferentes pero con muchas sinergias. La gran pregunta era la razón de ser de nosotros como socios y de nuestras compañías y de nuestros proyectos que respondían a nuestras voluntades o objetivos personales de cada uno de nosotros. Yo creo un poco las primeras conversaciones fueron de valores, fueron de cómo me veo yo, qué es lo que quiero hacer con un proyecto como este, qué es lo que espero que este proyecto me dé a mí. Y ahí es donde encontramos digamos, el pegamento, que luego yo creo que seguramente es lo que ayuda a que todo lo demás vaya sucediendo. Cuando los miembros de diferentes proyectos que se fusionan y que se juntan son muy similares, ojo que esto no te garantiza absolutamente nada, porque te vas a encontrar problemas en el día a día y en la operativa, porque hay muchas cosas que tienes que juntar y hay muchas maneras de trabajar y muchas maneras de hacer en las cuales tienes que encontrarte, ¿vale? Y por tanto, no te diré que es un camino de rosas, pero el hecho de que los valores de base sean muy similares ayuda a que cualquier toma de decisiones sea muchísimo más sencilla y más fácil de hacer, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el primer paso, por lo menos lo que nosotros dimos, fue de ponernos de acuerdo, de compartir las diferentes perspectivas de valores que teníamos a nivel profesional. Y viendo que aquello, pues que tenía mucho sentido, ya fuimos un poco a la operativa. ¿Y esto cómo se ejecuta? Vale, genial. Tenemos un porqué, por qué queremos fusionarnos, tenemos una razón de ser, unos valores que compartimos, hasta aquí todo perfecto, pero bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo conseguimos fusionar los proyectos? Ahí entró Santi un poco, ¿no? Toda la parte de finanzas. Vamos a revisar ahora números. Una vez que vemos que estamos alineados y que nuestro proyecto es el que... Vemos un proyecto común, básicamente. Ahora vamos a ver a nivel de números qué pasa. Sí, primero, como decíamos, ahí nos sirvió el máster que habíamos hecho años atrás, ¿eh? Sobre todo para la parte financiera. Primero era valorar las empresas, que era
lo que creíamos y con todos los intangibles que eso lleva alrededor, que eran lo que creíamos que aportaba cada empresa al nuevo proyecto común, y en base a eso valorar cada una en su valor presente y su valor futuro, y luego intentar acordar este, cómo iba a ser esa fusión, qué porcentajes iba a tener cada uno de acuerdo a la valoración actual y cómo íbamos a llevar toda esa fusión de acá al futuro, ¿no? Cómo nos íbamos a ir financieramente asociando. Esa fue la primera parte en cuanto al análisis. Tenías que analizar qué ventas traía cada uno, qué costes traía cada una de las empresas, qué se creía que iba a hacer cada una de las empresas en el futuro, y así intentar valorarlas y llegar a un acuerdo, que por suerte en nuestro caso no fue complicado. Exacto, el primer gran reto es la parte de valorar empresas, porque por mucho que haya metodologías de valoración y nosotros pues alguna conocíamos, pero no teníamos experiencia en utilizar ninguna de ellas, valorar una compañía, sobre todo una compañía sin activos, ¿no? Nosotros somos consultoría, nuestro gran activo son las personas y el conocimiento de las personas. Bueno, y la cartera de clientes, pero todos sabemos que los clientes no te garantizan una facturación en el medio y largo plazo. Tienes que trabajártelo, tienes que estar con ellos y se tienen que generar necesidades. Con lo cual, seguramente, esta parte de servicios, a la hora de valorar, tiene un nivel de complejidad mayor. Nosotros decidimos hacerlo con un tercero. O sea, al final, cuando empezamos a poner sobre la mesa intangibles y maneras de hacer y situación presente y futura, como decía Santi, para, bueno, dar transparencia a todo el proceso de valoración y asegurar que ese proceso de valoración era lo más equitativo posible, decidimos contar con el apoyo de un externo, de un tercero, que valoró ambas empresas en base a los inputs que le fuimos dando y ese fue nuestro punto de partida para superar seguramente el segundo punto relevante en este proceso de fusión, que fue la valoración. Y de ahí los acuerdos societarios, que es lo que comentaba Santi, que por suerte para nuestro caso, viendo que el paso 1, paso 2, mimbres y valoración, está más o menos claro o fácilmente acordado, pues no fue la parte más difícil, ¿no? Y luego llega todo esto a hacer a la operativa. Estamos geniales. Oye, valores similares. Y estamos de acuerdo en el proceso de valoración y la fusión económica de las compañías. Bueno, ¿y esto cómo afecta a los equipos? Porque teníamos por un lado a una compañía que era SD Human Capital, en aquella época con 7 personas, 4 personas en plantilla, y por otro lado a un Global Human Consultants que tenía más o menos a nivel de personas un volumen similar, ¿no? Entonces aquí nos empezamos a plantear cómo hacemos que los equipos trabajen juntos. Sí, bueno, para nosotros lo más importante era que los equipos se sintiesen cómodos y seguros con la fusión, ¿no? Que era un proyecto en el cual queríamos trabajar todos y darle continuidad. Así que lo prioritario era, y lo que corrimos enseguida en cuanto teníamos las cosas claras, es decir, oye, vamos a comunicar, vamos a decirles qué es lo que va a suceder y qué es lo que estamos viendo. Entonces lo hicimos por separado, cada uno en nuestros equipos, y luego hicimos una reunión conjunta en la que participamos todos, y la verdad que fue, pues bueno, fue bastante bien, la verdad. Hoy en día puedo decir que fue muy bien, tanto que luego rápidamente decidimos juntarnos y estar en la misma ubicación, dejar una de las oficinas que teníamos, pero vamos, casi fue de un día para otro. Yo todavía me planteo, digo, madre mía, ¿cómo corrimos? Pero por otro lado, yo creo que la mejor decisión fue esa. Oye, aunque estemos aquí apretaditos y mientras buscamos unas nuevas oficinas para el nuevo Global, pero vamos a estar juntos, porque lo importante es que empecemos a trabajar juntos. Y sí, y empecemos a construir procesos y procedimientos en los cuales todos estemos cómodos. Y eso fue un poco, y una de las cosas también importantes era hablar con cada una de las personas por separado. A ver, éramos un equipo chiquitito, teníamos esa oportunidad de hablar con cada uno y ver cómo se sentían, qué habían estado haciendo y qué esperaban también de esta fusión, dónde se veían. Un poco trabajar con esas expectativas es lo que hoy en día estamos haciendo, ¿no? Es ver todo en los equipos, pues cómo podemos trabajar juntos. No, además, una de las cosas que hay que tener en cuenta que es que a pesar de ser un equipo pequeño, se generaron también incertidumbres, cosa que es natural y es absolutamente humano, porque no sabes hacia dónde va a ir la compañía. ¿Esto qué es? ¿Qué marca se queda? ¿Qué manera de trabajar? ¿Qué sistema? Hay muchos elementos de detalle que tienen que quedar resueltos. Y por suerte o por desgracia, son elementos que no puedes decidir de un día para otro.
y que a la gente le tienes que comunicar como mínimo que no lo podremos resolver de un día para otro y que esto tiene una serie de timings y que en el momento en el cual tengamos claro de qué manera queremos trabajar, pues lo iremos comunicando y nos iremos adaptando a una nueva manera de trabajar. Pero sí que es verdad que lo que hicimos muy rápido es decidir, y yo creo que fue bastante unánime, cuando nos sentamos a pensar en el next step, una vez tuvimos claro, pues digamos, la parte más entre socios, que fue juntarnos físicamente. Aunque las marcas siguieron conviviendo, seguíamos manteniendo y haciendo acciones tanto para SD como para Global, lo cierto es que todos tuvimos muy claro que contra antes todo el equipo estuviese en el mismo espacio físico, más fácil sería cualquier proceso de fusión, ya fuese de herramientas, o ya fuese de estructura, o ya fuese de responsabilidades. Y que eso tenía que pasar sí o sí lo antes posible. Y de ahí sí que es verdad esta sensación de qué rápido hemos corrido, ¿no? Y que de repente dejamos las oficinas de SD, nos plantamos en Global con nuestros portátiles, con una mesa auxiliar y nos pusimos todos a trabajar en un espacio que seguramente desde una perspectiva de ergonomía pues no era lo más cómodo, pero que sí que desde una perspectiva de fusión, ¿no? Y de hacer que el equipo empezase a trabajar como un solo equipo, pues tenía todo el sentido del mundo. Sí, yo creo que con eso evitamos y estuvo bien, digamos, en cuanto a la comunicación y a la motivación, el que se empiecen a ver y a trabajar juntos ambos equipos, una vez que ya sabían que se iban a fusionar, ayuda a reducir, digamos, la ansiedad de con quién trabajaré, cómo serán, qué tal serán estos, qué tal no sé qué, todo esto al juntarnos y al estar bien apretados, como decía Guille, porque no entrábamos del todo bien, ha ayudado a que los equipos, digamos, se integren más rápidamente, ¿no? Y eso está bien. Ujú. Y una cosa muy importante también es que, bueno, pensamos, oye, pues es necesario que convivan y que se conozcan y que cualquier duda que tengan se disipe, ¿no? Y una de las cosas importantes también que hicimos fue el empezar a trabajar en proyectos conjuntamente y decir, oye, pues una persona de cada uno de los equipos que iba teniendo el apoyo con otra persona de los que anteriormente eran otro equipo. ¿Vale? Y eso realmente yo creo que es uno de los grandes éxitos porque ha ido muy bien, se han conocido a nivel más personal, profesional, y eso ha ayudado mucho a que realmente cohesionen. O sea que yo te diría que uno de los buenos iniciativas fue hacerlos trabajar o hacerlas trabajar de manera conjunta en los proyectos. A otros niveles y de temas que teníamos que resolver que no tienen directamente que ver con las personas, aunque sí que afecta la manera de trabajar y la manera de ejecutar las responsabilidades de cada uno, tuvo que ver con cómo organizábamos toda la actividad de marketing y de ventas, que fue otra de las cosas a las que le dimos vueltas. O sea, pasamos de un equipo de 7 a un equipo de 14 todos juntos, con dos marcas, y nos replanteamos conjuntamente como equipo cómo queríamos presentarnos. Tuvimos claro desde el principio que la marca que iba a ser abanderada de este nuevo proyecto iba a ser Global Human Consultants, y por tanto íbamos a continuar con la marca de Monse Codinac, y fundamentalmente por un tema de historia. SD Human Capital es una compañía, o era una compañía muy joven que tenía 3 años de historia, con un nivel de visibilidad pues menor que el que tenía Global, con más de 20 años de historia dentro del mercado. Con lo cual ahí yo creo que fue fácil ponernos de acuerdo y ver dónde podía estar la ventaja. Sí que quisimos darle un toque a la imagen de marca, y estuvimos trabajando en un nuevo logo, en una nueva página web, también necesariamente en una manera diferente de explicar que era Global, porque Global Human Consultants hasta entonces era una compañía muy especializada, un 80-90% en headhunting de alto nivel, ¿de acuerdo? Y en ese de Human Capital, pues nos hemos dedicado también mucho tiempo a consultoría y a acompañar a nuestros clientes en proyectos de mejora de gestión de personas. Y eso es una cosa que tenía que integrarse no solamente en el discurso de lo que explicábamos a los clientes, sino también en la operativa diaria, como decía Ramoni, pues que al final estamos trabajando o estamos dando solución a diferentes niveles y tipos de servicio para los clientes. Y el cómo explicas tú esto, ya sea en la venta o ya sea en el proyecto, es muy relevante. Y luego temas mucho más operativos, que quizás puedan parecer fáciles, pero que tienes que hacerlos, como el cambio de sistemas, el cambio del CRM, el cómo empiezas a trabajar con reuniones, porque al final, y insisto, que para mí muy importante que
de inicio tuviésemos claro que los valores eran similares y que de alguna manera el planteamiento de servicio era muy similar entre Global y SD, pero la realidad operativa de cada uno es muy diferente, ¿no? Y en este caso se da de esta manera, y el ver de qué manera podíamos construir una manera en la cual, oye, pues todos viésemos ventajas a un modelo de trabajo, ya fuese a nivel de ventas, en cómo nos reunimos entre nosotros, cómo comunicamos al cliente, qué materiales utilizamos, o ya sea a nivel de operaciones. Y ahí creo que fue importante, digamos, y lo que hicimos, porque había tantas cosas por hacer en todos los ámbitos en cuanto a la gestión de la manera de trabajar y como decías, la parte de sistemas y más con la mudanza de oficina. Lo que hicimos y creo que nos ayudó, que no deja de ser obvio, pero sí importante, es poner prioridades. No podíamos con todo al mismo tiempo, obviamente, entonces fuimos priorizando las cosas que eran urgentes versus las que no. A todos los niveles, ¿no? A nivel operativo y a nivel económico, porque esta es una historia que a veces cuento a los clientes cuando les hablo de la fusión y les digo, es que firmamos el contrato del nuevo alquiler días antes del confinamiento en España. O sea, que con toda la inversión que tuvimos que hacer, porque nos fuimos a un espacio, pues evidentemente más grande del que estábamos, y tuvimos que hacer despachos y cierres para, bueno, sala de reuniones para hacer entrevistas y para hacer reuniones con clientes, etcétera. Con lo cual, intentando poner un poco de sentido tanto a los recursos en términos de personas con los que contamos, como los recursos económicos también con los que contamos, teniendo en cuenta todo lo demás. Sí, sí, bueno, toda una aventura, ¿no? La verdad que, como decíamos al principio, hemos estado muy, muy ocupados con todos estos temas. Nos ha encantado y nos encanta seguir trabajando en esta fusión, la verdad, que yo creo que cada día es un reto diferente. Nos encontramos en pleno confinamiento, pues con una fusión por comunicar a nuestros clientes y yo creo que por ahora, pues eso, contentos de cómo están yendo las cosas y cuál está siendo el resultado de todo. Valoraciones aparte, ¿qué pensáis que es lo que ha ayudado a que a día de hoy podamos tener la sensación, ¿no? de que esta fusión ha sido o está siendo un éxito? Porque yo creo que la fusión no podemos decir que es un proceso que esté cerrado a día de hoy, pero que está bastante avanzado. Pero, ¿qué creéis? ¿Qué consideráis? ¿O qué le diríais a alguien que se plantea un proceso de fusión de este estilo como uno de los ejes, si puede haber uno de los ejes más relevantes en los cuales hay que centrarse? Yo para mí, pues por lo que hemos comenzado, y yo creo que por lo que nosotros comenzamos esta fusión e incluso por el eje que nosotros comenzamos trabajando cuando SD empezó, que fue un poco hablar de nosotros, de nuestros proyectos y de nuestros valores y quién queríamos ser el día de mañana. Si eso lo compartíamos, podíamos tirar el proyecto hacia adelante. Yo te diría que cualquier fusión tiene que tener un proyecto común, un proyecto y unos valores, una manera de hacer las cosas que se asemeje, porque eso conseguirá que todo lo demás se vaya limando y puedas llegar a un resultado pues satisfactorio para todas las partes. Pero importantísimo estar alineados. Sí, el para qué que comentaba, el por qué digo, que comentaba Guille antes, ¿no? Clave, y tiene que ver con esto también, las personas. Al final tiene que ver con el podcast y todo, pero son las personas las que te pueden hacer mucho más fácil o mucho más difícil cualquier ámbito de la vida. Y en este caso la función, ¿no? Digamos, el tener personas que tengan ganas, que sean flexibles, que les interese, que les guste crecer, que sean positivas. Todo esto ayuda a que todo sea mucho más fácil siempre y en cualquier ámbito. Pues yo no voy a dar ningún elemento adicional a vuestras reflexiones porque es que pienso exactamente lo mismo. Cuando yo me planteo por todo lo que hemos vivido y sobre todo el habernos enfrentado a un COVID que ha afectado evidentemente a todo el sector, a todos los sectores, ¿no? Y al nuestro también. Y que lo hemos manejado mientras estábamos en este proceso de fusión. La clave es esta, que la base por la cual construyes todo lo demás esté clara, que es de las cosas que te ayudan a que cuando hayan dificultades, que las hay, que siempre las hay y que siempre las va a haber, o sea, no hay ningún proceso de fusión que sea, imagino yo que no lo habrá, ¿no? Porque además, si yo pienso en el nuestro como ejemplo, que ha sido con una entrada muy, muy, muy fácil y con un punto de inicio en las bases de acuerdo como muy sólido,
y nos hemos enfrentado a dificultades, evidentemente, y nos enfrentaremos a dificultades. Tú imagínate si este punto de acuerdo no lo tienes. O sea, me imagino que la dificultad es exponencial, ¿no? Se multiplica. Pero eso ayuda a que cuando haya una situación digamos, de discusión interna sobre el cómo se hacen las cosas o la manera de hacer o alguna decisión operativa que se tiene que tomar, sea muchísimo más fácil de conseguir. Con lo cual, yo decía antes, esto es como el pegamento que te ayuda a hacer todo lo demás. No sé si el pegamento, bueno, o está claro que es como el facilitador de que todo esto actúe, pero que no siempre es fácil porque se generan muchas cosas aquí. Es un intangible. Hablar de valores depende de cómo y depende de con quién. Es una conversación complicada porque no siempre hay transparencia y no siempre hay sinceridad, y hay procesos de fusión que evidentemente tienen un sentido infinitamente más económico del que ha tenido el nuestro, ¿vale? Que evidentemente buscamos rendimientos económicos como cualquier proyecto empresarial, pero no es la razón de ser de esta fusión. Y en la medida en la cual metes intereses diferentes, pues entiendo que también la conversación de valores puede ser más complicada de tener. Pero para mí, una de las claves claras de que el proceso esté yendo tan bien, sobre todo en las circunstancias adversas a las que nos estamos enfrentando. Y de esto os queríamos hablar hoy. No queríamos dejar pasar la oportunidad de hacer un episodio 41 de despedida de Recursos Humanos para Todos sin explicaros la razón de que hayamos tardado tanto en volver, y también explicaros nuestra experiencia en este proceso de fusión para aquellos a los que les pueda ser de utilidad. Y lo decíamos al principio antes de grabar, y esto puede servir tanto para personas que están viviendo la fusión empresarial entre dos proyectos diferentes, como para también departamentos o equipos de personas que se fusionan entre ellos. Elementos como la comunicación, elementos como el entender que va a haber una incertidumbre y que necesitas de alguna manera el poder responder a las inquietudes de cada una de las personas de manera individual. Son elementos que son muy importantes. Y el elemento de los valores igualmente. Y hasta aquí nuestro último episodio de Recursos Humanos para Todos. Como siempre, os queremos invitar a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugiráis algún tema o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto, pero ya no la de este Human Capital, que aún seguirá en activo hasta final de año, pero lo podéis hacer en la página de contacto de globalhumancon.com. Y en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en LinkedIn. Si nos queréis encontrar, nos vais a encontrar. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en iVoox y Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra nueva página web globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Volveremos muy pronto. Hasta entonces, ¡feliz semana! Hasta pronto. Feliz semana.